aquí, déjame. Buenas tardes, muchas gracias Graciela, muchas gracias como siempre a la organización de Anteu por permitirme estar otro año más con todos ustedes. El título que ven es La música en las sociedades culturales alicantinas del siglo XIX. Y aunque vean ustedes que es un tema local, pero estoy segura de que pueden encontrar multitud de similitudes con las sociedades culturales de cualquier ciudad española. En el siglo XIX surgieron por toda España diversas asociaciones que jugaron un papel muy importante en la vida social, intelectual y artística de las ciudades. La música y el baile tenían un papel preponderante. Se componían de un buen número de integrantes de clase elevada y contaban con distintas secciones. En Alicante, la sección de música estaba formada por profesores que gozaban de un gran prestigio, ya que pertenecían entonces a la capilla musical de la Colegial de San Nicolás, a la banda de música, a distintas agrupaciones musicales o también a distintas escuelas de música que había. El repertorio principal se basaba especialmente en el canto y el piano, con muchas piezas de música de salón y arreglos de zarzuelas y óperas, sobre todo del género italiano, que en aquellos tiempos estaba en boga en toda Europa. Estas entidades fueron un punto de asociacionismo que contribuyó a la difusión de la cultura. La inauguración del Liceo Artístico y Literario en el año 1836, presidido por el barón de Finestrat, supuso un importante paso adelante en la vida artística y cultural de la ciudad. El liceo contaba de las siguientes secciones: la primera, dedicada a las ciencias y a la literatura; la segunda, pintura, escultura y arquitectura; la tercera, música y declamación, y estaba presidida por don José Vasco, que era entonces el director maestro de capilla de la Colegial de San Nicolás. Esta sección también contaba entre sus integrantes con músicos muy reconocidos en la ciudad, como eran los nombres de Francisco Stuckler, que era flautista, o los hermanos Vicente Crevea y Miguel, que también eran integrantes de la entonces Capilla de Música de San Nicolás. El programa que se ofreció el día de su inauguración es el que tienen ustedes ahí en la pantalla. Los programas eran bastante largos y si exceptuamos a José Vasco, Calisto Pérez, Francisco Stuckler, como les he dicho anteriormente, Vicente Espinosa o Vicente Crevea, que eran músicos de la ciudad, profesionales, y también a Pascasio López o Francisco Kraus, eran estudiantes de flauta y piano, es importante resaltar que todos los demás participantes eran aficionados, que ocupaban su tiempo libre ampliando conocimientos musicales. Destacaron también José Charques, que fue director de la Banda Municipal de Música, Juan García, notable violinista, que también después, cuando pasaron unos años, dirigió la orquesta del propio liceo. Los programas musicales solían tener una larga duración, como les he dicho hace nada, y comenzaban con una sinfonía, pero no era la sinfonía que nosotros conocemos ahora, una obra orquestal, sino era simplemente una obra corta que interpretaba la orquesta de aficionados a modo de introducción al acto. En los acontecimientos extraordinarios se abría la sesión con un himno alusivo al evento. Durante los intermedios solía haber lectura de poemas. En algunas ocasiones también se daban recitales de solistas invitados por la asociación.
Por poner un ejemplo, en el año 1841 pudieron escucharse diversas obras compuestas por músicos de la propia ciudad, como fue el caso, tengo aquí algunas variaciones para violín y piano de Vicente Querevea, interpretadas por el violinista Juan García y por el propio Querevea, o otras variaciones también del mismo Querevea, interpretadas por él mismo, o un aria para cornetín de pistón de Francisco Villar, también maestro de capilla. En 1843, el Liceo Artístico y Literario se trasladó a un local de la Casa Rovira, que contaba con más espacio. En su inauguración, la sección de música interpretó la Sinfonía del Belisario, dirigida por Juan García, y también la introducción de los puritanos, actuando un coro de 18 mujeres y 10 hombres, dirigidos por García y Vicente Querevea, todos, como he dicho anteriormente, sobre todo los cantantes aficionados. La comedia García de Castañar fue también representada por ellos. El juramento a la Constitución de la reina Isabel II también se celebró en el Liceo. Se contó con el estreno de un himno patriótico, esto era bastante común en aquellas épocas, cuya letra era del socio Nicasio Camilo Jover y la música de Vicente Querevea. Fue representada la comedia La Rueda de la Fortuna de Tomás Rodríguez de Rubí, además de interpretarse diversas piezas cantadas por socios aficionados. Con motivo de la visita de la reina Isabel II a Alicante, en el año 1846, Francisco Villar compuso un himno a 4 voces y acompañamiento de piano, también con letra de Nicasio Camilo Jover. Fue estrenada en el Liceo el día 4 de noviembre. A comienzos del año 48 se constituyó una nueva junta del Liceo presidida por don José Rafael Guerra, aunque ya había ciertos rumores en la prensa de que no funcionaba demasiado bien la asociación. A pesar de que la misma prensa estaba intentando apoyarla y animarla para que pudiera seguir, pero finalmente desapareció en abril de 1849. Mientras que funcionaba el liceo, se creó en 1842 la Asociación de Amigos, que comenzó para ofrecer un punto de reunión a los jóvenes de buenas familias, y con el paso del tiempo llegó a convertirse en el casino que hasta hoy perdura en Alicante. La popularidad de esta asociación iba aumentando cada día. Los actos que se realizaban en sus salas eran numerosos y la prensa contribuía a elogiarlos, por lo que cada vez había más personas interesadas en pertenecer a dicha sociedad. Sus dependencias se fueron ampliando y contaron con una importante biblioteca y medios de recreo y entretenimiento para todas las edades. La Junta Directiva decidió cambiar su nombre por el de Casino de Alicante, cuyos estatutos fueron aprobados en 1851. Los actos realizados en esta sociedad eran de carácter cultural y artístico, contando con conferencias, conciertos, bailes, certámenes literarios y otros. Entre los primeros socios propietarios destacaron los músicos Lorenzo Pascual, Francisco Villar y Vicente Querevea, todos alicantinos. La inauguración del casino tuvo lugar en la tarde del 21 de febrero de 1852, con un concierto bajo la dirección de Francisco Villar, en el que participó un coro formado por diversos socios, que interpretaron un himno compuesto por él mismo para este evento, con letra de lila y blanco. Los festejos que se solían hacer en esta sociedad solían terminar con un baile que además se prolongaba hasta la madrugada. En la planta baja del edificio se ubicaba un salón café en el que estaba abierto para la tertulia, contando con un piano que era interpretado por un artista contratado. Por lo tanto, era corriente ver algunos socios jóvenes, estudiantes de música, sentados al instrumento. La prensa decía acerca de esto: a la vez que nos deleitan,
que nos ofrecen ese espectáculo de fraternidad, sírveles el obsequio de grande estima que nos ofrecen de un repaso. Y esta grata conducta de nuestros jóvenes filarmónicos es de un grande efecto moral para la prosperidad del casino. Casi al mismo tiempo que empezaba a funcionar el casino, la Sociedad del Fénix, constituida por aficionados, hacía su presentación en la ciudad, ocupando el viejo teatro de la calle Liorna. En ella se ofrecían bailes, conciertos, espectáculos y otras actividades. Era una sociedad de personas de clase media. Se disolvió en el año 1854, eclipsada por el casino. En 1861 surgió un nuevo Fénix, presidido por Francisco Tordera. Esta sociedad negoció con algunas actrices para que, en unión a los aficionados, pudieran formar un cuadro de compañía con el fin de dar un determinado número de funciones en el teatro principal. Francisco Villar, precisamente, escribió también un himno para la inauguración de esta segunda sociedad. Gracias. Durante 1855, el casino eligió al flautista alicantino Luis Marín para la organización de una banda de música, patrocinada también por la entidad, con la colaboración de socios, aficionados y simpatizantes. La designación de Marín al frente de esta formación se debía a la gran popularidad que tenía este músico en Alicante. La presentación de la banda tuvo lugar en el teatro principal, interpretándose varias piezas compuestas por él. En reconocimiento a su gran trabajo, se le regaló una corona de laurel con 130 gramos de oro de ley. Las conferencias científico-literarias y artísticas tuvieron gran acogida por parte de los socios, ya que en ellas alternaban sus discursos personas eruditas reconocidas en la ciudad con jóvenes que por primera vez presentaban sus trabajos. Una de las más destacadas fue la que se realizó durante el mes de abril de 1868 con motivo de la Semana Santa. Abrió el acto Francisco Villar con un discurso sobre la antigüedad de la música, continuando con un programa solo de música religiosa, y la cantata religiosa de Ernesto Villar, que se interpretó para voz, cuarteto de cuerda y piano. En octubre de ese mismo año fue estrenado un himno a la libertad, también de Francisco Villar, con letra de Bonifacio Carrasco, actuando también en el concierto su sobrino Ernesto Villar, que también fue maestro de la Capilla de Música de Alicante. Y en esta ocasión tocó al violín una fantasía sobre motivos de la ópera Giralda, con Alejandro Habersen al piano. La inauguración del nuevo local habilitado para el casino en la Calle Mayor fue el 2 de febrero de 1869. Comenzó con la obertura de la Sinfonía Don Pascual, interpretada por la orquesta dirigida también por Francisco Villar, y seguida del himno del progreso de las artes, compuesto por este reputado maestro, la que participaron, como ya he dicho anteriormente, muchos aficionados. Siguió al programa obras también de Vicente Quevea, Vidal de la Rochelle, Omares y Sanán. Y por supuesto también concluyó con un baile. En el año 1872 la Junta de Gobierno encargó a algunos profesores y socios la compra de un armonium en Madrid. Este instrumento se inauguró en el mes de enero, acompañando diversos fragmentos de canto. Isaac Albéniz ofreció un concierto en el casino el 12 de abril de 1875, cuando tenía 15 años. Las piezas que ejecutó fueron la Sinfonía de Guillermo Tell, Gran Fantasía sobre temas de la hija del Regimiento, Gran Concierto de Weber, Fantasía sobre motivos de la Traviata, el Séptimo Concierto de Rick y la Jota Aragonesa con variaciones de Liszt. Y por último la Sinfonía de Selianis. El periódico El Constitucional decía lo siguiente: anoche tuvimos el gusto de oír al joven artista don Isaac Albéniz, que dio un concierto en el casino en donde hizo gala de su genio superior y precoz, tocando 8 piezas magistrales, con tal perfección que los inteligentes quedaron verdaderamente admirados, no solo de su asombrosa ejecución, sino de la profunda inteligencia con que expresa los pasajes más difíciles.
Hay que decir también que Francisco Tárrega actuó en el casino en el año 1892. Desde el 11 de mayo al 1 de junio de 1880, el casino contrató una compañía de zarzuela para actuar en el teatro principal, ofreciendo 19 funciones de la compañía de Manuel Roca. Y ahora aquí en esta última imagen les he preparado pues otras sociedades un poco por encima para que puedan conocer un poquito por encima cuáles fueron de esa época. Por ejemplo, la Sociedad Artística y Literaria, Cervantes, el Teatro Infantil, que estaba exclusivamente formado por alumnos del instituto, Lope de Vega, el Iris, que se dedicaba a actos culturales, bailes y diversiones, y estaba muy apoyada por las autoridades. El estudio también fue dirigida por Ernesto Villar. Era sobre todo un lugar de encuentro para los aficionados a las letras. Y se impartían gratuitamente clases de solfeo, piano, armonía, instrumentos de arco e instrumentos de viento. La Sociedad Recreativa de Conciertos, que era de jóvenes aficionados a la música y a la literatura. Flora, también de literatura y música. Calderón de la Barca, teatro, música y otras manifestaciones culturales. Ruiz del Halcón, teatro. Y por último el Ateneo Científico y Literario, que crearon además su propia revista y de sus actividades hasta el año 1903. Y ya como conclusión, me gustaría decir que a partir de la década de los 40 del siglo XIX, Alicante se fue transformando en el aspecto cultural con la aparición de diversas sociedades que contribuyeron a la formación y ocio de la burguesía y a la difusión de valores ilustrados y nuevas ideas que colaboraron al progreso de la ciudad para sentar bases a una ciudadanía más participativa, abierta a los cambios sociales e intelectuales de su tiempo. Muchas gracias.